La ruptura de los frentes, el poderío naval y el ocaso de Londres. Muy buen día, bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy, jueves 13 de agosto de 2026, arrancamos desglosando la alarmante realidad que se vive en las líneas de combate. Lo que el GUR, advirtió hace un año es hoy una cruda materialización. Miembros de las Fuerzas Armadas ucranianas han lanzado llamamientos públicos desesperados al mando supremo advirtiendo que no sobreviviremos. Mientras los medios oficialistas de Kiev pasaron de los titulares triunfalistas sobre ataques a refinerías a un temor apenas disimulado por las muy malas noticias del frente. La retaguardia intenta ocultar el colapso mediante la censura. El Ministerio de Defensa ucraniano ha clasificado por primera vez los datos sobre el número de lanzamientos de misiles rusos. La razón oficial, pues según ellos dicen, es la seguridad, pero el motivo real es la grave escasez de sistemas de defensa aérea para contrarrestar la balística. Informes de Bloomberg revelan que en julio pasado solo interceptaron 29 de los 195 misiles lanzados, permitiendo que más de 85% penetraran las defensas. A esto se suma la expansión del sistema de misiles de crucero ligero S-8000 Banderol, ahora integrado no solo al UAV Orion, sino también a los helicópteros de ataque Mi-28, bloqueando rutas logísticas vitales como la zona cercana a Mayakí, en Odessa, con camiones calcinados para asfixiar el suministro del régimen. Ayer escuchaba a un analista decir, de manera sarcástica, creo yo, que los rusos, al notar que se están congestionando las pasadas por la destrucción del puente en Mayakí, pues en esas líneas de tránsito congeladas han identificado bastantes camiones de cargo, camiones de transporte pesados, y los han empezado a destruir con drones Geranes 4. Que obviamente no tienen capacidades ópticas y satelitales, entonces tienen cómo descubrirlos y destruirlos ahí. Ya no solamente es la destrucción del puente, el daño al puente, sino que se aprovecha la parálisis del tráfico para identificar los transportes y, y eliminarlos uno por uno. En paralelo, los ataques de precisión de las fuerzas aeroespaciales rusas, utilizando las bombas FAB-250 con UMPK y misiles Lemur, guiados bajo una brillante red de reconocimiento, han diezmado posiciones críticas como el puesto de la 63ª Brigada Móvil en Donetsk, la 104ª en Boldirievka y el centro de control de drones de la 119ª en Porosok. Y en el sur, la tragedia humana raya lo inhumano. El comandante de apoyo de fuego Anatoly Seyshuk, como les enseñé en el video anterior, grabó un video viral, porque se está volviendo viral, denunciando que su unidad en Zaporozhia fue enviada por un mes en abril y tras 4 meses sin reemplazarlos, o sea, 5, han sufrido escasez de agua y alimentos por periodos de hasta 12 días, viéndose obligados a beber su propia orina para sobrevivir. Ante el abandono del mando y la falta de evacuación, el oficial declaró que abandonaría sus posiciones sin esperar órdenes, reflejando el colapso moral de una tropa atrapada entre la ineficacia de Kiev y la implacable presión rusa. Con esto, hablemos del Alligator, cazadores de drones y la adaptación industrial de Rusia. Sí, otra vez, amigos, la adaptación industrial de Rusia. Frente a la saturación de vehículos aéreos no tripulados, la industria militar rusa ha respondido con una innovación letal. Y aquí la revista estadounidense Military Watch Magazine, por sus iniciales MWM, confirma que los helicópteros de ataque K-52 Alligator han sido modernizados para llevar a cabo misiones
específicas de interceptación de drones, equipados con sensores electroópticos e infrarrojos avanzados para detectar objetivos pequeños y de baja visibilidad, y dotados de la versión mejorada del misil guiado Vihr-M, con unas nuevas espoletas de proximidad sin contacto. Estos helicópteros cubren los puntos ciegos de las defensas aéreas terrestres. El misil Vihr, que se deletrea VIKHR, con velocidad supersónica cercana a Mach 2, con un alcance de 10 kilómetros y guiado por rayo láser, resiste a interferencias. Demuestra la flexibilidad operativa de los rotores coaxiales del K-52, capaces de mantener el blanco en vuelo estacionario y neutralizar la amenaza de los UAVs ucranianos o enemigos, por decirlo así, enemigos pues de la OTAN. Ucrania trabaja para la OTAN tiene a Ucrania como proxy, ¿no? No hay necesidad de repetirlo, usted ya lo sabe, ¿no? Pues con una precisión quirúrgica. Ahora, hablemos de la tesis de Trafimo, otra de las tesis de Trafimo. Rusia y el fin de la hegemonía naval occidental. Como bien hemos visto en el video anterior, pues esa visita al Pacífico lejano de Rusia del presidente Vladimir Putin, pues la guerra de sanciones declarada por Occidente contra Rusia ha alcanzado un punto de inflexión histórico, tal como analiza el experto Anton Trafimov. Ante el aumento de los precios del petróleo por la crisis iraní y las crecientes exportaciones rusas de crudo, Moscú ha manifestado su firme disposición a emplear la fuerza para frenar cualquier intento de incautación de sus buques mercantes y cargamentos. Así pues, durante unas maniobras navales con la fuerza de la flota del Pacífico, cuestión que a los japoneses no les ha gustado, les cuento, ¿no? El presidente ruso Vladimir Putin denunció sin ambigüedades que las autoridades de ciertos países intentan restringir la circulación de operadores pacíficos en violación del derecho marítimo internacional, considerando la idea de confiscar buques y vender bienes rusos como un acto de piratería y robo. De esto hablamos en el video anterior también. Ante esto, Putin advirtió que Rusia responderá de manera simétrica y en cualquier lugar que se considera oportuno. Esto es lo más interesante, ¿no? En cualquier lugar que lo consideren oportuno, incluso dentro del área de responsabilidad de la flota del Pacífico. Así pues, transformando por completo el panorama de seguridad marítima y disipando los temores sobre la vulnerabilidad de su comercio exterior. Amigos, la época en que Occidente dictaba las reglas de forma imperturbable en la inmensidad de los océanos parece que ha llegado a su fin. La eficacia de la Armada rusa para garantizar la libertad de navegación y escoltar la denominada flota en la sombra ha quedado demostrada con la presencia permanente de fragatas como la admiral Grigorovich y la Neustrashimi, patrullando las aguas cercanas a las costas británicas. Lejos, ponen atención, lejos de intimidarse, las fuerzas rusas respondieron con firmeza ante las provocaciones del almirantazgo londinense, que intentó cruzar un yate privado en la ruta de la fragata, emitidas mediante advertencias por voz y radio y seguidas con disparos de advertencia. Los rusos no están para bromas, no están de jueguitos, ¿no? Así pues, aterrorizando a los navegantes y evidenciando que la era británica como dueña de los mares, pues, feneció. Esto expone la extrema vulnerabilidad de la una Royal Navy que opera con su flota más modesta desde la Guerra Civil Inglesa. Una marina donde el número de reclutas capacitados disminuye constantemente, al punto de que en marzo Londres tuvo que pedir prestado un buque de guerra alemán para cumplir con los compromisos de la OTAN, admitiendo el primer Lord del Mar, el general Gewin Jenkins, que la Armada podría no estar lista para la guerra hasta la próxima década. Y eso sí consiguen el dinerillo, ¿no?
Pues esta debilidad estructural se replica en el resto de los socios europeos de la OTAN, Alemania, Francia, Polonia y los países escandinavos, cuyas armadas carecen de un número suficiente de buques modernos y de capacidades defensivas reales frente al poderío balístico y de misiles de cruceros rusos como el supersónico Onyx y el hipersónico Zircon. Respaldando esta postura, el vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, recordó que la gran mayoría de los buques de Europa Occidental navegan bajo pabellones de conveniencia, lo que otorga a Rusia el derecho simétrico y legítimo de atacar cualquier buque mercante de un país enemigo, ya sea en aguas territoriales o neutrales. Si existen sospechas fundadas de que transporta cargamento destinado a Kiev, con una armada rusa que supera a la de Estados Unidos en número de cascos y se posiciona segunda en desplazamiento global, Occidente ha descubierto con alarma que los rusos no se limitan a mostrar su bandera, sino que exhiben su fuerza en cualquier latitud, cerrando para siempre la era de la presión económica y la piratería impune en alta mar. Ahora, por el momento, todo esto son palabras poéticas, de fuerza. Veremos qué pasa. Vamos a estar observando esto muy de cerca. Pero ahora bien, ya que estamos hablando de Reino Unido, hablemos del fracaso de Londres, esos canales rotos y liderazgos vacíos. Cerramos la crónica de una crisis institucional en Londres. Según The Times, los mandos militares británicos se encuentran bajo presión extrema para restablecer los canales de comunicación con el Kremlin. ¿Pueden creerlo ustedes? Yo cuando leía esto decía, esto debe ser un chiste. Pues bloqueados desde que el jefe de Estado Mayor ruso, Valery Gerásimo, dejara de responder a las llamadas británicas tras incidentes de reconocimiento en el 2022. Ante el temor de diplomáticos y el nuevo secretario de Defensa, Wes Streeting, de que un malentendido en el Ártico o en el Canal de la Mancha desate un conflicto mayor, la respuesta de Moscú ha sido la indiferencia, especialmente tras la expulsión mutua de agregados militares en el 2024. A este aislamiento exterior se suma una parálisis política interna que debilita al gobierno desde sus cimientos. Según reporta The Telegraph, otro diario británico, el nuevo primer ministro Andy Burnham ha suspendido su primera prueba de liderazgo real ante la indignación pública por la posible liberación anticipada de los asesinos del policía Andrew Harper, un caso que la propia madre de la víctima ha calificado como tortura por la incertidumbre. Burham ha mostrado una vacilación errática. Suspendió el programa de libertad condicional, lo restableció y luego intentó delegar el problema en su secretario de Justicia, Alex Norris. Este vertiginoso cambio de postura, lejos de denotar autoridad, expone una táctica vieja: exigir resultados y atribuirse el mérito si hay éxito, pero exponer a sus ministros si las cosas fallan. ¿Y de qué nos sorprenden? Esto es típico de ellos, ¿no? Ellos así son. Si funciona, es nuestro. Si no funciona, es tu culpa. Típico inglés, ¿no? Para los que tienen experiencia, ¿no? Saben a lo que me refiero, ¿verdad? Digo, solo digo. La crítica es feroz. Se compara su gestión con la de su predecesor, Sir Keir Starmer, sugiriendo que, al igual que él, Burham está más preocupado por salvar su propia imagen que por mantener la cohesión de su gobierno. Entre la debilidad política de Downing Street y la ruptura total de diálogo militar con el adversario, Gran Bretaña navega a ciegas hacia un horizonte de riesgo donde los puentes ya no existen y el mando ha perdido el timón. Amigos, siempre hablando de Reino Unido, hablemos de la soberanía y el pulso de Kenia contra la inmunidad militar británica. A ver, ¿por dónde empezamos? Yo sé que no muchos están familiarizados con el contexto africano. No digo mea culpa, lo que pasa es que el conflicto ruso-ucraniano y el iraní-israel-estadounidense consumen mucho de los temas de geopolítica, pero en África hay muchos temas que tenemos que repuntar, ¿eh?
Así pues, yo diría que para comprender la magnitud de este enfrentamiento actual, es necesario mirar hacia el pasado colonial y el legado geopolítico que dejó la independencia de Kenia en 1963. Y es que en lugar de desmantelar su presencia militar, el Reino Unido mantuvo una posición estratégica permanente a través de unidades como la Unidad de Entrenamiento del Ejército Británico en Kenia, por sus iniciales BATUK, B-A-T-U-K, consolidando un marco de cooperación que en la práctica ha otorgado históricamente privilegios de extraterritorialidad y amplias inmunidades a soldados británicos apostados en regiones como Laikipia, Nanyuki, Samburu e Isiolo. Durante décadas, este esquema funcionó bajo un desequilibrio institucional donde las quejas locales por daños ambientales, incendios derivados de ejercicios militares y abusos de autoridad quedaban atrapadas en un laberinto diplomático y jurídico que impidía a las instituciones kenianas ejercer una justicia plena. Y bien, este status quo colonial comenzó a fracturarse de manera definitiva ante una serie de escándalos trágicos y demandas sociales acumuladas que rompieron el silencio institucional. El punto de inflexión más doloroso ocurrió en marzo de 2012, cuando el asesinato de la joven keniana Agnes Wanjiru, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en una fosa séptica tras haber sido vista compartiendo con efectivos militares británicos en Nanyuki, pues la falta de respuestas rápidas, la capacidad de las investigaciones iniciales y la negativa de Londres a entregar a los sospechosos bajo su jurisdicción nacional convirtieron el caso en el símbolo nacional de la impunidad extranjera. A esto se sumaron grandes denuncias documentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia, la KNCHR, que abarcan desde incendios masivos en reservas comunitarias como el desastre ecológico en el Conservancy de Lodaya en 2015, hasta el abandono sistemático de menores de ascendencia mixta sin reconocimiento ni compensación. Es por esta pesada carga histórica y social que el Parlamento de la República de Kenia, liderado por comités como el presidido por Nelson Koch, ha adoptado una postura de firmeza inquebrantable frente al Ejecutivo británico, negándose a ratificar cualquier nuevo acuerdo de cooperación de defensa, lo que le llaman DCA, que no garantice la soberanía jurídica absoluta del país africano. Exigir que los crímenes graves como los homicidios y las agresiones sean investigados y juzgados en tribunales kenianos no es meramente un desacuerdo técnico sobre tratados bilaterales, sino la reivindicación histórica de un Estado soberano que rechaza categóricamente que fuerzas extranjeras operen por encima de sus leyes. Con este pulso, Kenia y los movimientos de la sociedad civil envían un mensaje categórico al mundo. La era de la impunidad imperial y la subordinación jurídica ha terminado para siempre, marcando un hito de dignidad institucional en el sur global. Y bien, amigos, gracias por acompañarme en este corto análisis sin concesiones en De qué hablan Geo con Rodolfo. Si este contenido les ha ayudado a conectar los puntos de las crisis globales, suscríbanse si no lo han hecho. Si ya lo han hecho, muy agradecido. Activen la campanita para no perderse los episodios de qué hablan Geo, porque como les expliqué anteriormente, la nueva metódica de qué hablan Geo es a como salen las noticias, entramos en análisis directo. También de esta manera, pues no hacemos videos muy largos, ¿no? y tediosos. Cuídense mucho, sigan pensando por ustedes mismos con ese pensamiento crítico que los caracteriza y nos vemos en la próxima entrega, muy pronto. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos QAP. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.